La impunidad. ¿Qué significa realmente que un delito quede sin castigo? No es solo una estadística fría, ¿eh? Es una realidad que va minando la confianza en la justicia, en las instituciones y al final en la sociedad misma. Es esa sensación corrosiva de que las reglas pues no se aplican a todos por igual. Hoy vamos a analizar a fondo una fuente que intenta ponerle números a esa sensación, el Índice Global de Impunidad 2020, un estudio muy exhaustivo de la Universidad de las Américas Puebla. Nuestra misión es desgranar qué es la impunidad, cómo se mide a nivel mundial y sobre todo qué nos dicen los resultados sobre las enormes diferencias que existen entre países. Queremos entender las claves de un problema que va mucho, mucho más allá de las simples cifras de delincuencia. Exacto, porque la impunidad es uno de esos fenómenos complejos que se relaciona con todo, ¿no? Con la desigualdad, la corrupción, la violencia. Es como un hilo del que si tiras, pues empiezas a deshacer todo el tejido social. Y el estudio que tenemos entre manos es uno de los esfuerzos académicos más serios para ponerle números a este problema a escala global. Y sus conclusiones son, en algunos casos, bastante sorprendentes, la verdad. Pues entremos en materia. A ver, la palabra impunidad suena simple, ¿no? Un crimen que no se castiga. Pero lo primero que deja claro el informe es que esa idea es demasiado básica. La realidad es mucho más compleja. No es un simple interruptor de castigado o no castigado. Para nada. El informe parte de una definición muy sólida, la de las Naciones Unidas, que habla de la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad para los autores de violaciones. Y fíjate en los matices. De hecho o de derecho. O sea, no es solo que no haya una sentencia al final, es que falle toda la cadena, desde la denuncia, la investigación, el procesamiento y, por supuesto, la condena. Si se rompe en cualquier eslabón, ya hay impunidad. O sea que si un policía corrupto pierde pruebas a propósito, o un fiscal que está hasta arriba de trabajo ni siquiera abre una investigación, eso ya es impunidad, aunque el caso nunca llegue a un juez. Precisamente. Y por eso, para medir algo tan complejo, el Índice Global de Impunidad, el IGI, lo descompone en tres grandes dimensiones. La primera es la seguridad, que se refiere a las capacidades de la policía, de los cuerpos de investigación. Vale. La segunda es la justicia, cómo funcionan los tribunales, los fiscales, el sistema penitenciario. Y la tercera, que es fundamental, es la de los derechos humanos. Un momento. Esa tercera dimensión me parece crucial. Porque un sistema podría ser muy eficaz metiendo gente en la cárcel, pero si lo hace de forma autoritaria, violando derechos, el índice lo penalizaría. O sea, no confunde justicia con mano dura. Es una distinción clave que hace el informe. Un Estado autoritario puede tener tasas de encarcelamiento altísimas, pero si no hay garantías procesales, si se tortura o no hay juicios justos, el índice lo considera una forma de impunidad. No se trata solo de castigar, sino de hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho. La ausencia de justicia es impunidad, sí, pero la justicia sin derechos también lo es. Vale, entiendo. No solo castigar, sino que toda la cadena funcione bien y con garantías. Es una definición mucho más exigente, pero claro, esto me lleva a pensar, ¿cómo demonios se mide algo así? Parece casi imposible comparar sistemas tan distintos como, no sé, el de Eslovenia y el de México. Aquí está la clave de la metodología, que la verdad es que es muy inteligente. El índice distingue entre dos formas de medir. Por un lado está la dimensión estructural. Piensa en ella como la caja de herramientas que tiene un Estado. Ajá. ¿Cuántos policías, jueces, fiscales tiene por cada 100.000 habitantes? ¿Cuál es la capacidad de sus prisiones? Es la foto de su capacidad instalada, de los recursos que tiene sobre el papel. Ah, vale. Es como mirar el hardware de un ordenador. La memoria RAM, el procesador, las especificaciones técnicas del sistema de justicia de un país. Es una analogía perfecta. Pero, como sabes, tener el mejor hardware no sirve de nada si el software es un desastre. Y ahí entra la segunda forma de medir, la dimensión funcional. El rendimiento. Exacto. Esta mide el rendimiento real de esas herramientas. ¿De qué sirve tener muchos policías si no investigan? O muchos jueces si los casos se atascan años. La dimensión funcional mide los resultados, el desempeño real, mide el software. Estructura y función, capacidad y rendimiento, hardware y software. Vale, lo pillo. Pero leyendo el informe, lo que más me ha impactado no ha sido necesariamente cómo miden a los países, sino todos aquellos a los que no han podido medir.
El informe habla de la impunidad estadística y me parece un concepto demoledor. Suena a que el verdadero escándalo está en los datos que nos ocultan. Es un concepto potentísimo, sí, y una de las grandes aportaciones del estudio. La impunidad estadística es la imposibilidad de medir a un país porque simplemente no reporta datos fiables o no reporta suficientes datos. Y esto, como bien dices, no es un problema técnico, es un problema político en sí mismo. ¿Y por qué ocurre? Es simplemente porque son países con pocos recursos, que no tienen capacidad para generar esas estadísticas. Bueno, esa es una de las causas, la falta de capacidad institucional. Pero el informe apunta a otras dos que son mucho más preocupantes. La falta de voluntad política para ser transparente o, peor aún, una manipulación deliberada de las cifras para ocultar la realidad. La ausencia de datos ya te está contando una historia muy elocuente sobre un país. Es un silencio que grita. Dame una cifra que ilustre la magnitud de este agujero negro informativo. Pues mira este dato. De los 193 países miembros de la ONU, este índice solo pudo evaluar a 69. Solo 69. Solo 69. Eso significa que 124 países no pudieron ser incluidos por falta de datos, el 64% del mundo. Y lo más chocante es que entre esos países ausentes hay miembros del G20. Potencias económicas como China, Rusia, Arabia Saudita o Indonesia, países que evidentemente tienen capacidad de sobra para generar estadísticas, pero no las reportan. Su ausencia en el ranking es casi más reveladora que la presencia de otros. Es tremendo. O sea que el primer gran titular es que más de la mitad del mundo vive en un limbo estadístico en cuanto a justicia. Pero bueno, centrémonos en el tercio del mundo que sí podemos ver. De esos 69 países, ¿cuál es el panorama? Imagino que hay contrastes brutales. El panorama es de una fractura global, sí. En el lado de la impunidad muy baja, los que mejor lo hacen, el podio es totalmente europeo. En primer lugar está Eslovenia, con una puntuación de 20,26. Recordemos que cuanto más baja la puntuación, menos impunidad. Le siguen muy de cerca Croacia, con 20,46, y un poco más lejos Grecia, con 24,05. Eslovenia y Croacia, dos países relativamente jóvenes surgidos de la antigua Yugoslavia. Es interesante, ¿no? Que no sean las democracias más antiguas y ricas las que lideren. Absolutamente. Y eso ya nos dice algo importante. Son países que, en su proceso de integración en la Unión Europea, tuvieron que hacer reformas institucionales y judiciales profundísimas, casi desde cero. Y eso parece que ha dejado un legado de sistemas más robustos. De hecho, el dato clave es que Europa es con diferencia la región con menos impunidad. Los 32 primeros países del ranking son todos europeos. Está claro. Los países europeos, con el paraguas de la UE que obliga a ciertas reformas y a transparencia, juegan en otra liga. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué nos encontramos en el otro extremo? ¿Quiénes son los países donde la justicia es, según esto, prácticamente una utopía? En la cola del ranking, en el puesto 69, encontramos a Tailandia, con una puntuación de 62,82. Justo por encima, en el 68, está Honduras, con 59,69, y en el 67, Marruecos, con 58,04. Y para tener una referencia de la región de las Américas, el informe sitúa a México en el puesto 60, dentro del grupo de países con impunidad muy alta. El caso de México me parece especialmente interesante, porque no es un país pequeño ni un estado fallido. Es una de las mayores economías del mundo. El informe le dedica un análisis especial. ¿Dónde exactamente se rompe la cadena de la justicia allí, según los datos? Lo que revela el análisis del caso mexicano es que el problema principal es estructural. Es decir, volvemos a la caja de herramientas, al hardware del sistema, y el fallo más grave, el cuello de botella que lo colapsa todo, está en la estructura del sistema de justicia. Cuando hablas de fallo estructural, ¿a qué te refieres? ¿Faltan leyes? ¿Faltan juzgados? Faltan jueces. Hay un dato en el informe que es demoledor y que, por sí solo, explica gran parte del problema. El estudio registra que en México hay solo 2,17 jueces por cada 100.000 habitantes. Espera, repite esa cifra. 2,17. 2,17. Vaya tela. ¿Y cuál es la media de los países estudiados? El promedio de los 69 países es de 17,83 jueces. Y si lo comparamos con el número 1 del ranking, Eslovenia, la diferencia es abismal. Ellos tienen 42,77 jueces por cada 100.000 habitantes. Es que no es una diferencia, es un orden de magnitud distinto. Con 2 jueces por cada 100.000 personas,
Es matemáticamente imposible que un sistema de justicia pueda procesar un volumen normal de delitos. No es que funcione mal, es que no puede funcionar. Es que no funciona. Y ese dato por sí solo explica más sobre la crisis de justicia que cientos de titulares. Con esa carencia, los casos se acumulan y la sensación de impunidad se vuelve la norma. Curiosamente, el informe señala que México tiene un número de policías por habitante superior a la media, pero eso no sirve de nada si el último eslabón de la cadena está completamente atrofiado. Esto me conecta con otra idea muy potente del informe. Critica duramente lo que llama el populismo punitivo. A ver, entiende el argumento teórico, pero para mucha gente que sufre la delincuencia, la idea de mano dura, de más policía y penas más duras, suena lógica. ¿Qué evidencia concreta ofrece el informe para demostrar que esa estrategia no solo es ineficaz, sino que puede ser contraproducente? El informe es tajante en eso. Argumenta que aumentar las penas, ampliar la prisión preventiva o sacar al ejército a las calles son medidas que pueden dar una falsa sensación de seguridad a corto plazo, pero que no solucionan el problema de fondo. Es como querer correr un maratón comprando las zapatillas más caras, pero sin haber entrenado un solo día. Si las instituciones que deben investigar y juzgar, la policía de investigación, las fiscalías, los juzgados, son estructuralmente débiles, todo el peso recae en el principio y el sistema colapsa igualmente. Aumentar las penas para delitos que de todas formas casi nunca se juzgan es un gesto vacío. Es una lógica aplastante. Si solo un porcentaje minúsculo de los delitos llega a un juez, da igual si la pena son 10 años o 30. Esto pinta un panorama de sistemas rotos. Pero el informe va un paso más allá y trata de responder al gran ¿por qué? Conecta la impunidad con otros fenómenos sociales. Así es, y aquí es cuando se pone fascinante. Cuando el estudio cruza sus datos con otros grandes indicadores mundiales y la primera conclusión es muy contraintuitiva. A ver. La impunidad no está necesariamente ligada a la riqueza. ¿Ah, no? No, el PIB per cápita no resulta ser un factor determinante. Un país puede ser muy rico, como algunos países petroleros, y tener niveles de impunidad altísimos si sus instituciones son deficientes. El dinero por sí solo no compra justicia. Eso es realmente sorprendente. Uno tendería a pensar que los países más ricos tienen más recursos para invertir en jueces, en tecnología. Si no es una cuestión de dinero, ¿cuál es el factor que realmente predice si un país va a tener un problema grave de impunidad? Y estadísticamente muy significativa, con el coeficiente de Gini, que es el principal medidor de la desigualdad de ingresos. La conclusión es clara. A mayor desigualdad socioeconómica, mayor es el nivel de impunidad. Y esto sí que es un titular potente. ¿Por qué existe esa conexión? ¿Es que la justicia se convierte en un servicio de lujo que solo los ricos pueden permitirse, o es algo más profundo? Es una mezcla de factores que se retroalimentan. En sociedades muy desiguales, la confianza en las instituciones erosiona. La justicia puede ser percibida como un sistema que protege a las élites. Además, la desigualdad a menudo implica que los recursos para servicios públicos, incluyendo la justicia en las zonas más pobres, son escasos. Y, por supuesto, está el acceso a la defensa legal, que es dramáticamente desigual. No es una sola causa, es todo un ecosistema. Entonces, la impunidad no es solo un problema legal, es un síntoma de una fractura social. Exacto. Y el informe lo confirma al encontrar también una correlación fuerte con una menor calidad democrática y, como es de esperar, con una mayor percepción de la corrupción. Al final, todo está conectado. La impunidad es un síntoma de sociedades más desiguales, menos democráticas y donde la corrupción campa a sus anchas. Se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. El informe se publicó en 2020 con datos de años anteriores, justo antes de que la pandemia de COVID-19 lo cambiara todo. ¿Hace alguna mención o predicción sobre el posible impacto de la crisis sanitaria? Sí, y es una de las conclusiones más premonitorias del estudio. En su apartado final, los autores advierten explícitamente de que la pandemia muy probablemente agravaría los niveles de impunidad en todo el mundo. Y dieron en el clavo, vaya. ¿Por qué motivos? ¿Qué es lo que anticiparon? Apuntaron a una tormenta perfecta de 3 factores. El primero, el más obvio, fue el cierre de oficinas judiciales y fiscalías, lo que paralizó miles de procesos. El segundo, la enorme presión que la crisis económica iba a poner sobre los presupuestos públicos, con el riesgo de que las partidas para seguridad y justicia fueran de las primeras en recortarse.
Y el tercero, que conecta con lo que acabamos de hablar, es el previsible aumento de la desigualdad. Si ya sabíamos que la desigualdad aumenta la impunidad, una crisis que la dispara solo podía empeorar las cosas. Una tormenta perfecta, sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos principales. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas que nos deja este análisis, la primera para mí es que la impunidad es mucho más que un crimen sin castigo. Es el fallo de toda una cadena. Y es un problema que se puede y se debe medir. La segunda idea clave sería esa impunidad estadística, que el mayor escándalo puede no estar en las cifras que vemos, sino en el inmenso vacío de datos que oculta la realidad de más de la mitad de los países del mundo, incluyendo a varias potencias. Y la tercera, y quizá la más importante, es que la solución a la impunidad no parece ser una cuestión de dinero, sino de voluntad política. Pasa por construir instituciones de justicia más sólidas y fundamentalmente por abordar la herida de la desigualdad. Ahí parece estar la verdadera clave. Es un resumen perfecto. Y como siempre nos gusta terminar con una idea para la reflexión. Algo que se apoya en el material, pero que nos empuja a pensar un poco más allá. Pues hay un concepto que el informe menciona muy brevemente, pero que creo que es cada vez más relevante. Es la idea de la impunidad socioambiental. Se refiere a todos esos delitos contra el medio ambiente, la deforestación, la contaminación de ríos, los ataques a activistas ambientales, que de forma sistemática quedan sin castigo. Un campo donde los intereses económicos y políticos que se mueven suelen ser enormes, claro, mucho mayores que en la delincuencia común. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta final para la reflexión. Si, como hemos visto, un país tiene enormes dificultades estructurales para impartir justicia en delitos cotidianos, como un robo o una agresión, ¿qué posibilidades reales existen de que se haga justicia frente a los poderosos intereses que a menudo están detrás de los grandes crímenes ambientales? Dicho de otro modo, cuando la justicia para las personas ya es un desafío monumental, ¿qué significa realmente la justicia para el planeta?